pasa con el templo? ¿Cuál es el problema que Llorense tiene con los puntos de reunión, con el lugar de encuentro de la congregación? ¿Cuál es el problema de tener un edificio? ¿Qué tiene de malo? Si se utiliza para buenos fines no pasa nada. Si la congregación está de acuerdo en sostener edificios, ¿cuál sería el inconveniente? Bueno, vamos a hablar del templo o del mal llamado templo. Y veamos de dónde sale esta idea de la iglesia sosteniendo un edificio. Lo cierto es que hay muchos cristianos que ya a esta altura saben que a lo que se llama templo en realidad conceptualmente no está bien el término. A lo sumo, lugar de reunión puede ser que sea un poco más apropiado. Pero me encuentro mucho con cristianos que hasta el día de hoy me siguen sosteniendo de que la iglesia sí puede tener templos. De hecho, que es muy útil sostener templos. Muchos hasta me citan pasajes bíblicos donde me fundamentan con la Biblia cómo la primera iglesia, la iglesia de los Hechos, tenía templos. Toma pavo. La mayoría de pasajes donde te dice que los apóstoles iban al templo o hicieron un milagro en la puerta del templo de la Hermosa o que Jesús iba al templo. Entonces te dicen, ¿viste? Ellos iban al templo, así que nosotros también deberíamos tener templo. Bueno, son muchas cosas, son muchos temas, pero vamos a tratar de ordenar un poco nuestras ideas. ¿Y de dónde nace esta idea de un lugar donde ir a adorar? Bueno, si nos remontamos a el tiempo antes de la caída del ser humano, antes que entre el pecado a la humanidad, más allá de que creas que la historia de Adán y Eva sea literal o no, lo cierto es que la Biblia nos describe la idea de el hombre y la mujer relacionándose con Dios de manera abierta, relacionándose con Dios de una manera directa, teniendo una relación de ida y vuelta de una manera súper orgánica, natural y recíproca. Sin embargo, luego de que el hombre se rebela en contra del mandato de Dios y decide hacer la suya, las cosas cambiaron y mucho. La humanidad comienza un proceso de alejamiento de la divinidad y Dios empieza un proceso de buscar acercarse a esa humanidad que se aleja cada vez más de él y que ya no puede entender la magnitud de lo espiritual y de lo eterno. Entonces Dios utiliza lo que el hombre sí puede entender para relacionarse con él. Entonces, en este alejamiento de la humanidad de Dios, empieza a conformarse el mundo que nosotros más o menos conocemos, donde se dividen en países, gobiernos, donde hay reyes, naciones que conquistan a otra, donde hay guerra. El mundo se conforma más o menos como está ahora, ¿no? Y Dios, que una y otra vez trata de revelarse a esa humanidad que ahora se alejó de él, que ya no entiende lo espiritual y lo eterno, y así como el mundo se había dividido en países, en pueblos, en imperios, Dios va a decir, bueno, yo voy a hacer mi propio país. Y ese país va a ser el medio por el cual yo me voy a revelar a la humanidad y el resto de las naciones va a ser bendecida por medio de este país que yo voy a formar. Es así como Dios decide hacer las cosas a su manera y para formar a su país no elige a la persona más vigorosa, más fértil, no elige al gran Nimrod, sino que elige a una parejita de viejitos que no podían tener hijos llamado Abraham y Sara. De esta parejita va a formar a su país y este país tenía como propósito ser el nexo entre la humanidad y Dios. Ahora, el tiempo pasa, este país se llama Israel y les va a dar ordenanzas, leyes, costumbres, festividades, todo para que ellos puedan relacionarse abiertamente con su Dios. Y entre medio de todas esas ordenanzas, costumbres y leyes que le da a este país, Dios le dice de levantar una carpa que iba a simbolizar un punto de encuentro entre el pueblo y Dios. Esta carpa se llama tabernáculo, la cual iba a ser administrada y intermediada por los sacerdotes del pueblo. Y este concepto del tabernáculo, que era un lugar físico donde la presencia de Dios descendería y donde el pueblo, por medio de sus intermediarios sacerdotes, podía acercarse a Dios, vemos esta idea de un punto de encuentro entre Dios y los hombres. El tiempo pasa, Israel sigue evolucionando como país y como sociedad, y con el tiempo se convierten en una monarquía. Uno de esos reyes más famosos y de nuestras historias favoritas de la Biblia, lo encontramos al rey David. Aparentemente también era uno de los reyes favoritos de Dios. La cosa es que Dios permite que David, por medio de la guerra y la conquista, termine de establecer el orden en todo el territorio de Israel, y en un momento David, ya en la ciudad de Jerusalén conquistada y ordenada, construye su palacio, sale a mirar por el balcón de su palacio y ve a lo lejos una carpita que contenía la presencia de Dios llamada tabernáculo. Entonces David dice, pero ¿cómo puede ser que yo tenga tremendo palacio y el Dios que me dio toda esta victoria y me prosperó y me respaldó, solamente habite en una carpa? Así que David no tiene mejor idea que cambiar esa carpa por un gran y esplendoroso templo. Y resumiendo esta historia, lo que sucede es que Dios le dice a David, mira David, desde que los saqué a ustedes de Egipto,
Yo nunca les pedí que me construyan una carpa. De hecho, había un propósito y una idea transmitida de Dios habitando en una carpa y no en un lugar fijo y establecido. Pero bueno, por gracia Dios le termina a David concediendo la idea de construir un templo, pero pone sus condiciones y le dice, mira, si vamos a construir un templo va a ser a mi manera, no lo puedes hacer vos porque tenés las manos llenas de sangre, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y pasado el tiempo, Salomón, el hijo de David, va a construir el famoso primer templo de Israel. Este primer templo o templo de Salomón, según el relato bíblico, es un templo muy esplendoroso, hasta el punto de que expertos e historiadores no están de acuerdo en que realmente haya sido así, que haya existido o que haya existido como lo describe la Biblia. Pero bueno, eso es para otro capítulo. La cosa es que se construye este primer templo y así como había pasado en su momento con el tabernáculo, va a pasar lo mismo con el templo. La presencia de Dios que estaba en el tabernáculo ahora va a descender sobre este esplendoroso templo y este edificio súper lujoso se va a convertir en este nuevo punto de encuentro entre esta nación y su Dios. El tema es que tener este esplendoroso templo en medio de ellos no garantizaba nada y en la medida que pasa el tiempo Israel empieza a caer en cualquiera y Dios como castigo los termina entregando en las manos de las naciones enemigas, entre ellos los babilonios, que por cierto eran un gran imperio de la época. Y cuando entran a Jerusalén, adivinen qué es lo primero que les llama la atención. Claro, ese templo súper lujoso que habían construido y dijeron, che, todo este lujo no debería estar acá en Jerusalén, lo deberíamos tener nosotros en Babilonia. Y ese templo es absolutamente desmantelado. Y los judíos son esparcidos por todo el imperio. Pasaron algunos años, ahora el pueblo judío está esparcido en medio del imperio medo-persa, y es con este imperio que se cumple la profecía del profeta Isaías y los judíos pueden volver a su tierra, y cuando vuelven a su tierra tratan de construir su ciudad, levantan los muros, ponen un poco de orden con la gente que estaba habitando ahí, y claramente lo primero que quieren hacer es, che, deberíamos reconstruir el templo. Y de hecho lo terminan haciendo con Esdras, y ahí es donde se construye el segundo templo o templo de Esdras, y de esta manera con el símbolo de este templo podían volver a decir, volvamos a acercarnos y a encontrarnos con nuestro Dios. Bueno, cuestión es que el relato sigue, esta parte no la vas a encontrar dentro del canon protestante, pero ese templo de Esdras también luego vuelve a ser destruido por otras naciones enemigas, y en cuanto vuelve a pasar el tiempo y Israel se libera de sus enemigos, vuelven a querer construir ese templo. Pero esta vez iba a pasar algo en particular. El imperio protagonista en esta nueva época va a ser el imperio romano, y un edomita llamado Herodes se le ocurre una idea. Dice, che, voy a hacer un acuerdo con el César, le voy a pedir que me reconozca como rey, a cambio yo voy a hacer que la región de Judea tenga cierto orden y le rinda tributo al César. Y Roma, que era muy afín a este tipo de tratos, accede y le dice a Herodes, bueno, mientras que mantengas el orden en la región, podés ser el rey. Pero claro, a los judíos no le agradaba para nada la idea de tener un rey extranjero gentil. Y es por eso que a Herodes se le ocurre hacer un gesto para ganar el favor de los judíos. Y la mejor idea que se le ocurre es, che, les voy a construir un templo. Y por lo que sabemos, le construyó un templo bastante piola. Y de esa manera se construye el tercer templo, o quizás no el tercer templo, porque los judíos reniegan mucho de este tercer templo construido por un gentil. Pero bueno, la cuestión es que se construye ese templo que, por ejemplo, aparece en la época de los evangelios y en la época del libro de los Hechos, con los apóstoles. ¿Viste cuando lees que iban al templo o que Jesús iba al templo? Bueno, era a este templo, el templo de Herodes. Y esta parte de la historia se pone muy interesante. Presta atención, porque vas a entender por qué con este tercer templo Jesús le va a restar importancia a la idea de tener que ir a un lugar a rendir adoración. Por ejemplo, el pasaje donde Jesús se encuentra con la samaritana y la samaritana le pregunta a dónde había que adorar, si en Samaria o en la ciudad de Jerusalén donde estaba justamente este templo. Y Jesús le va a responder que llega un momento donde ya no va a importar el lugar físico donde se adore, es decir, no importa ir al templo de Jerusalén o no, sino que lo importante es adorar en espíritu y en verdad. Claro, en cualquier lugar. O es otro pasaje donde Jesús, por ejemplo, dice que va a destruir el templo y lo va a volver a levantar en 3 días, y la propia Biblia te aclara que en realidad se está refiriendo a su propio cuerpo. Bueno, como ven, Jesús le va a quitar mucho peso a esta idea de tener un lugar físico de culto y adoración, y Jesús va a decir que el nuevo templo es Él, su cuerpo, Él como Mesías, el Cristo. Así como el concepto del templo reemplaza la idea del tabernáculo, ahora el Mesías mismo va a ser el reemplazo del templo, y ya no la idea de seguir levantando edificios. Este punto es muy importante y trascendental, y la propia Biblia te lo cuenta, porque Él era Dios, y porque el Espíritu de Dios habitaba en su cuerpo. Por ende, si el tabernáculo es reemplazado por los templos, y los templos es reemplazado por la idea de Jesús, cuando Jesús muere y resucita y es ascendido a los cielos, ¿qué es lo que reemplazó
a Jesús en la tierra. Y acá, señoras y señores, las Escrituras nos revela que el cuerpo de Cristo ahora en la tierra, que los embajadores representantes de Dios en la tierra, es la propia iglesia. Y de hecho podemos ver que así como el Espíritu Santo descendió sobre el tabernáculo, también el Espíritu Santo descendió sobre el templo de Salomón, por ejemplo, y también el Espíritu Santo descendió y llenó a Jesús, por ejemplo, cuando va al desierto, vamos a ver que en el día de Pentecostés este mismo Espíritu Santo desciende sobre el grupo de seguidores de Jesús, sobre los discípulos, sobre esos 120 que estaban en el aposento alto. Por cierto, no estaban en el templo. Entonces, cuando seguís que el relato bíblico te muestra cómo el Espíritu Santo fue descendiendo sobre diferentes lugares y por último desciende sobre la iglesia, ahí te das cuenta por qué ya no había necesidad de templo. Y de hecho esto se iba a materializar porque en el año 70 el propio Imperio Romano se iba a encargar de destruir este templo hasta nuestros tiempos. Es decir, Israel nunca más volvió a tener un templo. Pero sin embargo sabemos que la falta de templos no implicó que la presencia de Dios no esté hoy acá disponible para que los hombres interactúen con Dios. Hoy en día el punto de encuentro entre Dios y los hombres somos nosotros, la iglesia. De hecho, la iglesia es un milagro porque la iglesia muestra cómo el Espíritu de Dios puede descender sobre personas pecadoras, imperfectas, impuras como nosotros, pero santificados por la presencia de Dios. Bueno, los que tocan la Biblia más o menos de oído, te van a decir que hay pasajes donde dice que los apóstoles seguían yendo al templo luego de que fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que no entienden es que así como Jesús iba al templo, los apóstoles y los discípulos también iban al templo, pero por una cuestión cultural y social. De hecho, iban al templo a evangelizar, no a rendir culto. Porque el templo de Israel hacía rato había dejado de contener la presencia de Dios. De hecho, la presencia de Dios estaba en ellos y no en el templo. ¿Se acuerdan de Jesús diciendo que habían hecho de su casa una cueva de ladrones? ¿A ustedes les parece que una cueva de ladrones podía contener la presencia de Dios? Tenemos que sacarnos la idea de que cada vez que leemos templo en la Biblia se refiere a un lugar de comunión espiritual entre hermanos en Cristo. El templo estaba lleno de gente pura, impura, de gente buena, de gente mala, de negociantes, de corruptos. Estaba lleno de todo. Por eso es que los discípulos iban constantemente a evangelizar y a demostrar con señales que la presencia de Dios ya no estaba en el templo, sino que estaba en ellos y que podía estar en todos aquellos que estén dispuestos a seguir al Mesías. Otro argumento que dicen por ahí es que los discípulos también iban a visitar sinagogas. Ahora, la pregunta es, ¿acaso los templos cristianos de hoy son el reemplazo de las sinagogas judías? Y la respuesta vuelve a ser que no. Si los judíos cuando viajaban a diferentes lugares iban a sinagogas, es porque justamente era un punto de partida social desde donde podían llevar el evangelio. De hecho, en la medida que se fue expandiendo el evangelio a diferentes lugares, dejaron de frecuentar sinagogas y directamente se reunían de lleno en casas. De hecho, hay varios versículos bíblicos donde las cartas ya no iban dirigidas a sinagogas, sino que iban dirigidas a casas. Y aparte que en definitiva una sinagoga era un lugar de reunión. Lo que pasa es que los judíos le habían dado toda una connotación que los había hecho medio elitistas. También me encontré con otros cristianos que a esta altura ya saben que el mal llamado templo en realidad no es un lugar trascendental para los cristianos, pero que sin embargo le encuentran algún otro tipo de justificación, como por ejemplo, ¿y qué tiene de malo si los cristianos aún así por voluntad propia deciden seguir sosteniendo un lugar de reunión? Bueno, la respuesta a eso es que no tiene de malo, porque la cantidad de complicaciones que trae tener que sostener con recursos económicos el mantenimiento que implica de sostener un templo es abismal, que en definitiva son un montón de cargas que muchas congregaciones se ponen encima y que la Biblia primero no nos manda a hacer y segundo trae un montón de distorsiones, porque ¿acaso no es verdad que mucha gente dice hay que pintar la iglesia? ¿Hay que limpiar la iglesia? ¿Hay que arreglar el techo de la iglesia? Dale, vos sabés la cantidad de complicaciones que tiene sostener un lugar físico al cual se le llama iglesia. Y ni hablar de que para sostener un templo o lugar de reunión en el tiempo también requiere de mantenimientos mensuales y sistemáticos. Es decir, la iglesia tiene que de forma sistematizada recaudar dinero de algún lado para poder sostener ese lugar. Y vos sabés muy bien que la gran mayoría de las veces ese dinero sale de las ofrendas y de los diezmos. Pero entonces me van a preguntar, ¿y cuál es el problema si la congregación decide dar diezmo y ofrenda para sostener el templo? Bueno, tema diezmos. Tengo un montón de videos hablando del diezmo, es una descontextualización y anacronismo que nada tiene que ver con la idea de la iglesia. Y el tema de la ofrenda es que la Biblia enseña que cuando la iglesia ofrendaba tenía propósitos muy puntuales, como por ejemplo sostener a los necesitados dentro de la congregación o de una comunidad, las viudas, los huérfanos, los pobres. También ayudar a otras congregaciones que estaban pasando por crisis, por persecuciones, o sostener a aquellos misioneros o apóstoles que viajaban a diferentes países y arriesgaban su vida con tal de llevar el evangelio. Entonces, destinar dinero que debería ser utilizado para estas cuestiones, para
sostener una estructura física que la Biblia no nos manda hacer y que de hecho termina siendo contraproducente porque trae un montón de confusiones, y la verdad que es para pensarlo, ¿no? Pero aún así me he encontrado con cristianos que me dicen, pero mira, nosotros explicamos que el templo no es la iglesia, nosotros explicamos que no es obligatorio tener un templo, nosotros no pedimos diezmos, y aún así hay personas que deciden seguir sosteniendo un lugar único como punto de reunión para que la gente vaya a congregarse. Y acá te traigo otro argumento más, y a mi entender, como argumento más elemental en contra de la idea de tener templos cristianos, no es solamente la cantidad de cargas innecesarias que ponen sobre la iglesia y sobre los creyentes, no es la cantidad de distorsiones y confusiones que genera, sino que también la idea de un punto de encuentro y de reunión genera una distorsión en el diseño que Dios pensó para su iglesia, donde la estructura que tiene que tener la iglesia es la de una casa familiar, es donde hermanos reciben a otros y atienden y son serviciales, donde son hospedadores, donde se arriesgan a abrir las puertas de su casa para recibir a gente que quizás no tiene mucha afinidad, y donde por la propia estructura que tiene una casa no pueden ser muchos, por lo tanto tienen que ir abriendo cada vez más casas, y de esa manera la iglesia se va extendiendo más, de velar porque todos puedan entrar alrededor de una mesa, y si todos pueden entrar alrededor de una mesa se puede de cierta manera cuidar por la participación de todos en la congregación. Vos sabés muy bien que cuando vas a un templo es muy difícil que todos puedan hablar y participar, porque generalmente los que tienen un micrófono en la mano son unos pocos, y eso lo sabés. Y claramente la idea de que sean unos pocos los que hablan en una congregación no es la idea de Dios para su iglesia. En definitiva, en este capítulo de mi epístola a los Joneses, les dejo esta meditación, estos argumentos para que sigamos repensando si realmente vale la pena que la iglesia siga sosteniendo un sistema religioso que sostiene templos.